Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, que nos acompañan en esta noche. Es una bendición siempre el poder estar en la casa del Señor. Les voy a invitar, hermanos, a que abramos nuestra Biblia y lo vamos a hacer en el libro de Mateo 11:12. Libro de Mateo 11:12. Gloria a Dios. Libro de Mateo 11:12, y la palabra se lee como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio nuestro. Hemos podido sentir tu presencia. Sentimos, Señor, que tú estás aquí, Padre. Y ahora, mi Dios, vamos, Señor, a meditar en tu palabra, mi Dios. Pedimos, Señor, que seas tu Padre hablando, Señor, conforme tu misericordia. Pues tú conoces, Señor, la necesidad de tu pueblo. Tú conoces, Señor, lo que necesitamos, mi Dios. Que seas tú, Señor, que no sea, Dios, lo que yo quiero decir, sino lo que tú quieres decir en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Dice, vuelvo a leer el versículo que hemos leído: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Creo, hermanos, de que pues es un versículo muy conocido, que a lo largo del tiempo de que uno está perseverando, es uno de los versículos que se escucha bastante, que el reino de Dios sufre violencia. Y pensaba, hermanos, como dice ahí el versículo, desde los días de Juan el Bautista. Y si usted se recuerda, ¿quién era Juan el Bautista? ¿Quién era Juan el Bautista? ¿O cuál era la predicación que tenía Juan el Bautista? Dice la palabra de Dios, hermanos, si nos vamos a los primeros, a los primeros capítulos de Mateo, nos dice que fue el primero que comenzó a hablar sobre la salvación, el que comenzó a hablar sobre el perdón de pecados, y fue el que preparó el camino para Jesús. Mire qué bonito. Y me gusta mucho, hermanos, cómo Juan el Bautista comenzó a hablar, porque dice que su mensaje era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje. Ese era el mensaje que Juan el Bautista decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero vemos, hermanos, cómo desde un principio, hermanos, que la palabra de Dios se comenzó a predicar, que el reino de Dios se comenzó a predicar, siempre ha habido, hermanos, oposición. Siempre ha habido, hermanos, hay muchos religiosos, hay muchas cosas, hermanos, que están contra de la voluntad de Dios y en contra de lo que se predica en la palabra del Señor. Y dice, hermanos, de que los tiempos de Juan el Bautista, por eso es que Dios nos dijo en este versículo que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y es así, cuando Juan el Bautista, hermanos, anduvo predicando en esta tierra, dice de que, hermanos, no le fue fácil. Primero, hermanos, había mucho religionismo, como lo hay ahora. Había mucha religión. Dice que los religiosos de aquella época lo buscaban, iban donde él estaba bautizando, pero no porque creyeran en él, sino que iban a ver qué es lo que él hacía. Y muchas veces él le reprendió. Si hay algo, hermanos, que me llama la atención tanto de Juan el Bautista, es, hermanos, de que él siempre dijo la verdad.
la verdad. Leía, hermanos, que dice que en una ocasión él le dijo a aquellos hermanos, hombres que llegaban a ver, que eran generación de víboras. Imagínense qué fuerte, generación de víboras, les dijo, porque él sabía, hermanos, que ellos no estaban llegando porque querían creer en Jesús. Ellos estaban llegando, hermanos, para ver de qué manera, hermanos, ellos molestaban, para ver de qué manera, hermanos, ellos se oponían a lo que Juan estaba hablando. Y vemos, hermanos, cómo desde antes ha habido esa oposición. Y como lo dice aquí, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. En aquellos días, hermanos, Juan empezó a preparar el camino para el Señor. Juan empezó a hablar de un hombre que venía después de él, que iba a venir a cambiar muchas cosas, que iba a venir a hacer muchas cosas, que iba a cambiar la manera de pensar de la gente. Y así fue, hermanos, porque después vemos que vino Jesús, y Jesús vino, hermanos, a hacer muchas cosas, a vivir la palabra como verdaderamente se tiene que vivir. Porque el problema que había, hermanos, en aquellos antiguos tiempos era, como le decía al inicio, había mucho religionismo. La gente decía que adoraba a Dios, pero en realidad, hermanos, no estaba adorando a Dios. Si leemos, hermanos, y nos recordamos, dice, hermano, de que estos hombres ponían cargas en el pueblo que ni aún ellos podían llevar. Ellos, hermanos, predicaban, pero, hermanos, ellos solo querían hacerse ver. Ellos solo querían, hermanos, que supieran que ellos eran los sacerdotes, que ellos eran los principales, pero en realidad no estaban mostrando el amor de Dios. Cuando Jesús vino, hermanos, Él mostró la manera que como, hermanos, en realidad es mostrar el amor de Dios. Jesús, hermanos, vino a hacer las cosas de una manera diferente. ¿Sabe por qué? Porque Él sí cumplió su palabra. Porque Él sí amó de verdad. Porque Él sí hizo lo que tenía que hacer. Y vemos, hermanos, cómo hubo oposición. Si hasta el final, cómo muere Juan el Bautista, hermanos. Murió decapitado. ¿Por qué? Por decir la verdad. Por decir la verdad, porque le dijo, ¿verdad?, aquel hombre que estaba con la mujer que era de su hermano y que eso no era correcto. Y miren, los sumos sacerdotes, si se lo habían dicho, no se lo habían dicho. Pero Juan el Bautista dijo la verdad. Y por eso, hermanos, le caía mal, ¿verdad?, a la mujer de Herodes. Y dice que por eso, cuando tuvo la oportunidad, mandó a pedir la cabeza, ¿vea?, de Juan el Bautista. Vemos, hermanos, cómo desde la antigüedad, cómo desde aquel entonces, el reino de los cielos ha sufrido violencia. Desde aquel entonces, hermanos, habían hombres que eran encarcelados. Habían hombres, hermanos, que eran abofeteados por predicar la verdad. Porque ellos creían que lo que predicaban no era así, cuando en realidad los que estaban predicando la verdad eran los seguidores de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, el reino sufre violencia. El tema de esta noche, perdón que no se los había dicho, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Me aparece, hermanos, una palabra quizá fuerte, violentos, pero así lo dice la palabra, el reino sufre violencia. ¿Cuántas veces, hermanos, hasta acá ya hablamos de lo antiguo? Ahora pensemos en nuestros tiempos. El reino de los cielos sigue sufriendo violencia. Sigue habiendo oposición. Sigue habiendo, hermanos, las artimañas de Satanás que han querido detener la obra de Dios. Pero si hay algo, hermano, de lo que estamos seguros, es que no ha podido detenerla, hermanos. Porque esto es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y aunque ha habido, hermanos, mucha oposición, no han podido detener la obra de Dios. No han podido detener lo que Dios quiere hacer en la humanidad. Para la iglesia, a pesar de la oposición, no nos podemos detener ni callar lo que sabemos y
conocemos. Mire, hermano, quizás nosotros aquí es un poco fácil predicar la palabra. Quizás nosotros todavía tenemos la bendición, hermanos, de poder salir a las calles y predicar la palabra de Dios. Hay muchos lugares, hermanos, donde ya no tienen esa bendición. La gente se está ocultando. La gente, hermanos, para poder predicar no lo puede hacer de esta manera. Ya hay gente, hermanos, que está sufriendo a causa del reino de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que me encanta más? Que a pesar de lo que están sufriendo, el reino de Dios no se está deteniendo. No se está deteniendo. Y nosotros, hermanos, como iglesia, a pesar de todo, no podemos detenernos. Dice el versículo: el reino de Dios sufre violencia, pero solo los violentos lo van a arrebatar. Solo los violentos lo van a arrebatar. Mire, hermano, escuchaba un hermano en el ayuno en la mañana que dice que por ahí le salió una su equivocación, y por la equivocación una de sus hermanas le dijo que la amaba. Según entendí, como que desde que se hizo cristiana ya no le había dicho que la amaba. Pero porque vio que se equivocó, ella pensó que la hermana se había caído, y ahí le dijo que la amaba. Mire cómo es el diablo. Sigue habiendo oposición a nuestro alrededor. Satanás, hermanos, está luchando por ver caer al cristiano, por ver que las personas se alejen de Dios. Hay una lucha constante, hermanos. Hay una lucha constante. Y no, hermanos, y no quizás material, sino espiritualmente. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no son con armas, sino, hermanos, contra las huestes, contra principados. Mire, hermano, Satanás y sus demonios andan para arriba y para abajo, viendo de qué manera, hermanos, el cristiano cae. Viendo de qué manera el cristiano se detiene, viendo de qué manera el reino de los cielos ya no siga. Porque hermanos, ese es el trabajo de Él. Pero el trabajo de nosotros como iglesia es permanecer, hermanos. Es no desmayar, es seguir adelante, es hacer la voluntad de Dios. La iglesia, hermanos, a pesar de todo, no puede detenerse. No puede callar, no puede, hermanos, quedarse tranquila. Estamos viviendo días en los cuales, hermanos, se está viendo más esta violencia que está sufriendo el reino de Dios. Y si nos vamos, hermanos, a nuestros países vecinos, ¿cuántos países vecinos, hermanos, está entrando tanta cosa que está en contra de la Biblia? ¿En cuántos países están queriendo, hermanos, quitar partes de la Biblia porque dicen que ofenden a cierta parte de la humanidad? Cuando usted y yo sabemos que las cosas no son así. Pero la iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos vamos a quedar callados, hermanos? ¿Nos vamos a quedar como que nada? Yo creo que no, hermanos. No podemos callar, no podemos quedarnos tranquilos, no podemos, hermanos, hacer como que no pasa nada. Es necesario, hermanos, que usted y yo también ejerzamos violencia. Y no estoy hablando de violencia física. No estoy hablando de violencia física, sino, hermanos, violencia espiritual. Sed de búsqueda, hacer la voluntad de Dios, no detenernos, no callar, hermanos, sino avanzar. El reino sufre violencia. Es que no es fácil, hermanos, no va a ser fácil salvarse. No va a ser fácil. Y aquí nos dice el versículo: los violentos arrebatan el reino de los cielos. Los cobardes se van a quedar. No va a ser fácil, hermanos, pero por eso es necesario que cada día, hermanos, usted y yo nos esforcemos, hermanos.
Dios quiere esfuerzo de parte de nosotros. Dice otra versión, el mismo capítulo, el mismo versículo, pero en otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Es otra versión, hermanos, pero me gusta mucho cómo lo dice. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Este camino es de esfuerzo. Este camino es de valientes. Este camino necesita decisión, necesita convicción. El reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos los van a arrebatar. Solo los violentos, solo gente decidida, solo gente perseverante. Ahora hágase la pregunta: ¿será, hermanos, que estamos arrebatando el reino de los cielos? ¿Cómo nos está yendo en esta guerra? ¿Cómo nos está yendo en esta lucha? Yo me ponía a pensar, hermanos, al leer este versículo, que necesitamos levantarnos, hermanos. Necesitamos tomar las cosas de verdad. Necesitamos comprometernos con el reino de Dios. Porque a veces, hermanos, el enemigo ha venido luchando de una manera, de otra manera, ha venido poniendo muchas cosas en el mundo, y muchos hermanos, en vez de estar luchando, se quedaron. Ya no están luchando, ya no quieren. Estamos en una lucha constante. Muchos hermanos comienzan, pero cuando ven lo que implica el reino de Dios, se retiran. ¿Cuánta gente, hermanos, hemos visto pasar por aquí? ¿Cuántos años tiene usted de estar aquí? Y mucha gente ha desfilado por aquí. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde están? ¿Será que se rindieron? ¿Será que se cansaron? ¿Será que algo no les gustó? Pero mire, hermano, yo no sé el por qué, vea, se fueron. Pero usted y yo que aquí estamos, tratemos de permanecer y no nos movamos, hermanos. No nos movamos. ¿Sabe por qué? Porque el versículo nos dice de que solo los violentos van a arrebatar el reino de los cielos. Hay gente que vino de una manera errada, que vino quizás por algún bien. Donde ya no existió el bien, se fueron. No vinieron por el reino de Dios. Otros, vea, yo me recuerdo mucho esta palabra, decían los viejitos de antes: el que por carne vino, por carne se fue. Muchos entraron así, vinieron por carne y se fueron por carne. Pero, hermano, me alegra mucho el hecho, hermano, de que usted y yo estamos aquí. Usted y yo estamos aquí. Y Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y Dios en esta noche lo que quiere es que usted y yo permanezcamos. Que nada ni nadie nos mueva de lo que hemos creído. Que si usted, hermanos, ha creído en Jesucristo, siga creyendo. No hasta que se canse, no hasta que ya no quiera, no, sino hasta que Cristo venga o se muera, hermano. Una de las dos cosas. Pero que tenemos que permanecer, porque el reino de los cielos, dice otro versículo, es para valientes. Es para valientes. Es que en este tiempo, hermanos, es necesario ser valientes para estar en este camino. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente allá afuera que nos critica. Hay mucha gente allá afuera que cree que usted se cree el santo. Hay mucha gente allá afuera que no entiende su manera de vivir. Pero con que Dios nos entiende, hermanos, basta y sobra. ¿Qué más queremos?
Tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Solo los violentos lo van a arrebatar. Pensaba, hermanos, en esta palabra, violentos. Violentos. A veces podemos decir, yo soy violento porque peleo con la vecina, porque no me dejo de nadie. Usted no va a ganar el reino de los cielos con esa violencia, porque de esa violencia no estamos hablando. De eso usted lo que necesita es recibir a Cristo y darle su corazón verdaderamente. Pero Dios nos habla de una violencia, de una fuerza, de un ímpetu, de un impulso para el reino de Dios. Que así como nos esforzamos para las cosas materiales, pues que nos esforcemos más para el reino de los cielos. Y esto, hermanos, me pone a pensar y a recordar que, pues como la mayoría sabe, nosotros vivimos en Monte San Juan. Y cuando nosotros nos venimos a vivir a Monte San Juan, las calles eran terribles. Ahí no había necesidad de comprar polvos, porque pues en el camino uno se polveaba. Y miren, habían solo camiones, no habían buses, y pasaban a cada hora. Y cuando los camiones iban, eso iba, hermanos, que los hombres iban a las orillas, el otro al otro lado, y tenía el valor todavía de parar para que uno se subiera. Pero si uno se quería subir, hermanos, y venirse ahí, uno tenía que hacer fuerza para entrar. Porque a la gente le gustaba quedarse de último, a saber en qué estará. No le gusta entrar, ¿verdad? Si no, ahí se quedaban. Y uno tenía que hacer fuerza para poder entrar. Porque o venía ahí colgando, como dicen, o trataba de hallarse el lugarcito dentro del camión. Y uno tenía que hacer fuerza. Y muchas veces me tocó de esa manera. Y muchas veces, hermanos, me aruñaban o quizás aruñé por tal de venirme. Y muchas veces algunos me vieron y me regañaron. Pero ¿sabe por qué me venía? Porque ya venía tarde. Ya venía tarde, y si ese me dejaba, tenía que esperar otro, iba a venir muy tarde. Hermanos, yo decidí a subirme de esa manera y hacer el esfuerzo por tal de agarrar un hoyito y poder venir adentro y no colgando ahí con los hombres. Pero yo tenía que hacer fuerza. Y ahora me pongo a pensar, el reino de los cielos se le hace fuerza. Es necesario que nos esforcemos. No importa que arañemos, no importa, hermanos, cómo lleguemos, pero que tenemos que llegar. No que arañe a su hermano, vean, no se trata de eso. Sino, hermanos, como sea, pero que lleguemos. Que tratemos, hermanos, de obtener ese reino. Uno ahí, hermanos, pues le podía pasar de todo, pero uno así lo decidía. Pero ahora, hermanos, con el reino de Dios, si uno, imagínense, si yo me esforcé por tal de no llegar tarde y me subí sin pensar en mi vida, ahora, hermanos, ¿por qué yo no me voy a esforzar para el reino de Dios? ¿Qué es lo que me va a dar vida eterna? ¿Qué es lo que me va a dar todo? ¿Qué es lo que ya me está dando todo, hermanos? Es que necesitamos esforzarnos, hermanos. Dice, hay muchos hermanos, como les decía, comienzan pero ya no terminan. Todo el que desea ser salvo debe ofrecer violencia para el reino de Dios. ¿Usted se quiere salvar, hermano? Esforcémonos. Basta ya de estar durmiendo. Basta ya de estar tomando un evangelio tranquilo. No, si es que yo estoy ejerciendo violencia, pero solo me congrego en Semana Santa. ¿Usted cree que está ejerciendo violencia? No, si yo estoy ejerciendo violencia solo en Navidad. No, hermano, usted no está ejerciendo violencia. Quien lo está ejerciendo ya es el diablo a usted. Tenga cuidado. Hermanos, el reino de los cielos está sufriendo violencia y los violentos lo arrebatan. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser decididos. Tenemos en estos tiempos que defender la verdad de Cristo. Hoy es cuando más, hermanos, usted y yo tenemos que defender la verdad.
Porque dice el mundo, hermanos, ve muchos caminos. Dice la palabra de Dios que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Mire, hermano, cuánta iglesia hay hoy en día. Cuánto lugar, hermanos, donde dicen adorar a Dios hay hoy en día. Miren, en aquel entonces cuando Juan el Bautista empezó a predicar, dice que mucha gente venía a él, creía y quería ser bautizado. Y había una sed por el evangelio, había una sed por conocer a Jesucristo. Y lo podemos ver, hermanos, cuando él anduvo caminando también en esta tierra. Cuando dice que alimentó a los 5,000, la gente quería conocer a Jesús, la gente quería saber de Jesús, la gente quería, hermanos, un milagro de Jesús. Recordemos aquellos hombres, hermanos, que dice que se subieron al techo y abrieron, ¿verdad?, el techo y bajaron a un hombre para que Dios lo sanara. Había sed, había, hermanos, ese deseo de conocer a Jesús. Fíjese que ahora también hay lo mismo. Pero ¿sabe cuál es el problema? De que no todos buscan de la mejor manera. La gente quiere conocer a Jesús, pero lo quiere conocer a su manera. Donde mejor me convenga, donde me acepten como soy, donde me acepten lo que yo quiero. El evangelio, hermanos, no es de aceptar, no es de aceptarnos a nosotros mismos, sino aceptar lo que Dios quiere para nosotros. Y ahora en día, hermanos, estamos viviendo eso. Hay gente que quiere conocer a Cristo, pero a su manera. Hay gente que habla del amor de Cristo, pero no de la forma correcta. ¿Sabe de que la mayoría de gente que está en pecado dice, no, es que Dios es amor? Pero se les olvida también que es fuego consumidor. Quieren hablar del amor de Cristo, pero porque están en pecado y quieren que se les quiera con su pecado, quieren que se les quiera como bien. Mire, hermano, cuando uno viene a Cristo viene con un montón de cosas, pero Dios aquí lo limpia, Dios aquí lo purifica, Dios aquí lo transforma. Y ese es el evangelio que usted y yo no podemos parar de hablar. El evangelio que transforma vidas. El evangelio que purifica al ser humano. El evangelio, hermanos, que usted y yo no podemos dejar de decir las verdades de Cristo. Tenemos, iglesia, que dejar la comodidad. Hoy en día, hermanos, nos hemos acomodado mucho. Cuando estamos en los últimos tiempos, de un momento a otro, esa trompeta va a sonar. Y los que estén listos, seremos arrebatados, dice la palabra de Dios. Pero y los que no, se van a quedar, hermanos, a un sufrimiento eterno. No podemos, hermanos, estar cómodos. Hoy más que nunca es tiempo de levantarnos y dar guerra a Satanás. Hoy más que nunca es cuando tenemos que estar, hermanos, al pie del cañón, como dicen por ahí. Hoy más que nunca es cuando nos tenemos que forzar, hermanos, porque el tiempo se está acabando y el diablo lo sabe, hermanos, y por eso anda ahí para arriba y para abajo viendo cómo, hermanos, derribar, porque él no se quiere ir solo. Él se quiere llevar, hermanos, a la humanidad. Pero Dios, hermanos, no quiere eso. Dios nos está advirtiendo, es tiempo de dejar la comodidad. Es tiempo, hermanos, de negarnos a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios. Porque, hermanos, como el versículo principal lo dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La gente decidida lo va a arrebatar. El que le quiera ser fiel a Dios lo va a arrebatar. Mire, hermano, estamos en una sociedad donde, hermanos, como les decía anteriormente, quizás somos criticados.
Que mira por qué vos no te vestís así, que mira por qué vos no hablas así, que mira y por qué vos no haces esto, por qué vos no haces aquello. Hermanos, hay oposición por todos lados, pero usted y yo tenemos que decidir ser diferentes y mostrar el reino de Dios a la humanidad. Me gusta mucho, hermanos, cuando Josué, hermanos, le dice al pueblo: elijan hoy pues a quién van a servir, le dijo. Si a los dioses que sirvieron allá con los egipcios, o van a servir a Dios, le dice. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Un hombre decidido. Y de esa manera tenemos que ser usted y yo, hermanos. Mira, el mundo alrededor se puede estar haciendo lo que quiera, pero usted y su casa tiene que servir a Jehová. Yo y mi casa tengo que servir a Jehová. Porque de esa manera estamos ejerciendo violencia. De esa manera, hermanos, estamos, hermanos, esforzándonos, porque eso es lo que Dios quiere. Como le decía la versión anterior, el reino de los cielos está avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse. Me gusta mucho esa palabra, aferrarse. Aférrese al reino de Dios. Aférrese a Jesucristo. Que aunque le digan lo que le digan, que nadie lo mueva, hermanos. Mire, hace unos años llegaron allá por la casa un montón de gente, no voy a decir el nombre de la iglesia, pero qué bonito hablaban. Qué bonito hablaban. A cualquiera se llevaban, hermanos. Y llegaron muchas veces a nuestra casa y hablaban bonito. Pero porque Dios a mí no me ha llamado allá. Dios a mí me llamó aquí. Y yo estoy aquí. Y mira, hermano, yo le decía a mi mamá: qué terrible, mami. Si uno no estuviera firme, se lo llevan. Y hoy en día, hermano, así anda el diablo, viendo cómo se lleva a la gente, y no se la lleva para cosas buenas. Se la lleva, hermanos, para destruirla. Y hay que tener mucho cuidado. Aférrese a la palabra de Dios. Aférrese a Dios, porque eso es lo que nos va a dar la salvación, hermanos. La palabra de Dios nos va a dar la salvación. ¿Cómo podemos, hermanos, tomar el reino de Dios? Primero, hermanos, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tomar el reino de Dios es creer en nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, hermanos, estamos tomando el reino de Dios. Otro, despojándonos del viejo hombre. Dice el libro de Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Quiere, hermanos, usted tomar el reino de Dios? Despojémonos del viejo hombre. Ya no tiene que haber ese viejo hombre en nosotros, que de repente se nos sale. Oremos para que ya no se nos salga. Despojémonos, dice la palabra de Dios, de todo viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Luchemos, hermanos, por quitar todo aquello que a Dios no le agrada. De esa manera vamos a estar ejerciendo violencia. Porque yo pensaba, hermanos, al leer estos versículos, que sabe cuál es nuestra mayor lucha. O bueno, al menos para mí, mi mayor lucha soy yo misma. Soy yo misma. Mi mayor lucha no es con mi esposo, no es con mi vecino, no es con mi mamá, no es con mis hijos. Mi mayor lucha es conmigo misma, es con mi carne, es con mis malas enseñanzas, mis malas cosas que he aprendido. Esas son mis luchas. Pero no nos demos por vencidos, hermanos. Luchemos, ejerzamos violencia contra nuestra misma carne. Y no le estoy diciendo que se vaya a golpear usted sola, vea, como aquellos que se daban. Dice: oh, perdóname. No, hermano.
sino, hermano, tratando de ser transformados por el Espíritu Santo, dejándonos transformar, dejando ese viejo hombre atrás, dejando esa vieja manera de vivir, dejando todos esos deseos engañosos que no nos llevan a nada bueno. De esa manera usted está ejerciendo violencia. De esa manera usted está siendo violento para el reino de los cielos. Y como lo dice el versículo, solo los violentos lo van a arrebatar. También, hermanos, es necesario que escudriñemos las Escrituras. De esa manera estamos ejerciendo violencia. ¿Sabe por qué? Porque solo en las Escrituras encontramos la palabra verdadera de Dios. Dice en el libro de Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiere saber usted cómo tiene que vivir el Evangelio? Escudriñe las Escrituras. Esa no le miente. Ahí nos dice cómo nos tenemos que dirigir. Ahí nos dice lo que tenemos que hacer. Y de esa manera, hermanos, vamos a ser transformados. Y de esa manera vamos a ejercer también violencia, dejando atrás el pecado que nos asedia. El libro de Hebreos 12:1 dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Alejemos el pecado de nuestra vida y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se quiere salvar, hermanos, no se detenga. Quiere estar un día con Jesús allá en los cielos, no se detenga. No, hermano, despoje todo pecado de su vida, despojemos todo pecado de nuestra vida y corramos, hermanos, con paciencia hasta culminar esa carrera, hermanos. Quitemos todo lo que a Dios no le agrada. Usted y yo, hermanos, no somos ignorantes. La mayoría, o si no es la mayoría, sino que todos ya sabemos el bien y el mal, hermano. Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y nosotros ya conocemos, Dios nos ha dado el entendimiento, hermanos, para saber lo que es bueno y lo que es malo. Alejémonos de lo que nos está, hermanos, haciendo atraso para alcanzar la salvación tan grande. Y es necesario que nos ocupemos de nuestra salvación, hermanos. Ocupémonos de nuestra salvación. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo no nos ocupamos de nuestra salvación, es peligroso que la perdamos. Si usted y yo, hermanos, no nos preocupamos por nuestra salvación, es peligroso, hermanos, que la perdamos. Dice el libro de Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de nuestra salvación con temor y temblor. Si usted y yo, hermano, nos ocupamos de nuestra salvación, estamos ejerciendo violencia para entrar al reino de los cielos. Porque es necesario, hermano, que nos demos cuenta cómo está nuestra salvación. Si vamos ganando, si vamos corriendo, si vamos, hermanos, avanzando. ¿O será, hermano, de que ya se detuvo usted en su salvación? Ya no avanzó. ¿Tiene cuántos años y ya no avanzó? Ahí se quedó, ya no creció. Tenga cuidado, dice la palabra de Dios,
que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor. Que si hay algo importante en nuestra vida, que sea nuestra salvación. Que eso sea, hermano, lo principal en nuestra vida. Que sea el saber que estoy preparado para cuando Cristo venga. Porque dice la palabra de Dios que no sabemos el día ni la hora, pero que va a venir, va a venir. Y por lo tanto hay que estar, hermanos, preparados en nuestra salvación. Con temor y temblor, dice la palabra de Dios. O sea, hermanos, que agarremos esto en serio, porque esto es serio, hermanos. La venida del Señor no es un juguete, es algo serio, que aunque la gente allá afuera crea que ya el Señor ya no vino, Él va a venir por su iglesia. Pero los violentos van a arrebatar el reino de los cielos. Hay que ocuparse, hermanos, de todo aquello que no nos está dejando avanzar, que no nos está dejando hacer la voluntad de Dios. Iglesia, es tiempo que nos esforcemos. Es tiempo que nos decidamos a hacer la voluntad de Dios. Es tiempo que perseveremos. Es tiempo que le seamos fieles a nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el libro de Marcos 13:13: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto es de perseverar hasta el fin. Esto es de ejercer violencia. Solo los violentos lo van a arrebatar. En otro versículo dice: solo los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Ahora la pregunta es, iglesia, ¿eres valiente? ¿Eres valiente para el reino de Dios? Y vuelvo y repito el versículo: seremos aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Así, hermanos, no sé si nos visitan personas que no tengan a Cristo en su corazón, o si usted se ha dado cuenta de que no se está esforzando en el reino de Dios. Hoy es el tiempo para que usted tome las cosas en serio y usted haga una renovación de votos y usted le diga al Señor: hoy sí me voy a esforzar. Hoy sí voy a hacer lo que tú quieres que yo sea. Hoy sí voy a hacer la fuerza que tú quieres que yo haga. Porque, hermanos, a veces estando aquí nos hemos descuidado, pero Dios, hermanos, nos habla a tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama y no quiere que nos perdamos. Él quiere que nos esforcemos para que el día decirnos: venid benditos de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Qué bonito va a ser ese momento, hermanos. Qué bonito, hermanos. Qué bonito. Así que, hermanos, esforcémonos. A veces podemos decir, hermanos: no, yo estoy bien. Pero analice bien su vida a la palabra para que usted se dé cuenta, hermanos, si en realidad usted, hermanos, está haciendo la voluntad de Dios. Vamos a orar, hermanos, por mi hermano. Que sea el Señor que lo ayude, porque todos necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Señor Jesús, en esta hora, Padre, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre, perdón, Padre, porque no hemos luchado como hemos debido. Quizás, Señor, a veces, Padre, nos hemos descuidado, Señor. Perdónanos, Dios mío, y ayúdanos a poder serte fiel, Señor, a poder pelear esta batalla como se debe, Señor. Y en esta noche, Padre, ponemos en tus manos la vida de mi hermano, Señor. Ayúdalo, dale la fuerza que él necesita, Señor, y que seas tú, mi Dios, el que le saques adelante cada día. Ayúdanos, Señor, a poder serte fiel, a poder ejercer esta violencia, Señor, para poder heredar ese reino, Dios mío. Gracias, Señor. Amén y amén.
Gloria a Dios. Entre los anuncios, hermanos, dice de que el domingo 26 de mayo tenemos el examen bíblico en Primera de Samuel del capítulo 1